Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo les ha ido? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy para iniciar lo que es la materia de física el día jueves 24 de julio y tenemos conectados a Mayerly Torres, Tapia Harvey y Víctor Andrés. ¿No se ha conectado nadie más? Demos unos 2 minutitos hasta las 12:20 para que se completen los 5 minutos hasta que se conecte alguien más. ¿Listo? Listo. En vista que solamente hemos tenido estos participantes, vamos a proceder a tomar evidencia de los estudiantes que se encuentran conectados y activos el día de hoy. Listo. Iniciamos con Mayerly Torres, Presente. Tapia Harvey, Presente. Víctor Andrés. ¿Sí visualizan sus datos en la pantalla que se está compartiendo? Presente, Sí, Sí. sí. licenciada. Listo. Ok, entonces vamos a tratar lo que es el tema programado para el día de hoy, que es la mecatrónica y su evolución en la historia. ¿Qué han escuchado ustedes sobre la mecatrónica? Ok, no tenemos una idea al respecto.
Tal vez es la fusión de la mecánica y de la electrónica. Exactamente, y es un nuevo término, es algo moderno que se considera por las máquinas automáticas, aunque tiene sus raíces antiguas. En las civilizaciones antiguas, por ejemplo, los griegos y los egipcios crearon lo que fue la mecánica simple, como poleas, engranajes, sistemas hidráulicos, ya que ellos desarrollaron lo que era el concepto de la agricultura, lo que fue las presas y también lo que fueron los carros donde iban para los de la guerra, que iban arrastrados por caballos, las carretas. El inventor griego Alejandría en el siglo I después de Cristo diseñó fue lo que fue la automatas, que se movía con vapor y peso. En la Edad Media y en el Renacimiento fue Leonardo da Vinci. Él diseñó lo que fue una máquina considerada como el robot caballero, que se movía con engranajes. En la revolución industrial fue lo que el primer salto para el desarrollo tecnológico. Nació como tal lo que fueron las máquinas al vapor, lo que fueron los telares automáticos, los trenes y los motores. Se desarrollaron lo que fue el sistema mecánico complejo, la electricidad empieza a usarse en máquinas industriales. Aquí se separaron tres grandes áreas en la época de lo que es el Renacimiento, lo que fue la mecánica, la electricidad y el control. Posteriormente se unieron en la mecatrónica. En el siglo XX fue lo que vino en la era de la automatización y el control. A partir del siglo X, lo que vino fue el comienzo de la integración de ciertos elementos. En 1940 se integró lo que fue el sistema de control automático en fábricas, 1940 y 1970. Nacen los primeros circuitos electrónicos. Aparece lo que es el cálculo computacional, que fueron las primeras computadoras tempranas. Nosotros venimos a tener un concepto de lo que es una computadora en nuestra época que vendría a ser el 2000. Y si en esa época los teléfonos eran unos teléfonos grandotes. Y de allí hubo avances muy seguidos en la tecnología, pero anteriormente sí existían las computadoras, solo que eran unas máquinas tan grandes que llegaban a ocupar hasta una habitación completa, dependiendo de su funcionalidad. Y aún ciertas entidades mantienen esas computadoras. ¿Por qué? Porque tienen una gran cantidad de información almacenada. Estamos hablando que son computadoras que son de 1940 hasta la fecha actual. Tienen una base de datos bastante larga. En los años 1970, un ingeniero japonés, Tetsuro Mori, acuñó lo que fue el término de la mecatrónica, que fue la mecha de la mecánica y la trónica de electrónica. En esta época se unieron lo que fue la mecánica, la electrónica y el control computarizado. A finales de lo que fue ese mismo siglo, vino lo que fue la robótica y los microprocesadores. Aparecieron los robots industriales, se integraron los sensores, los actuadores, los microcontroladores y nacen los primeros robots programables. La informática y la inteligencia artificial empieza a integrarse en aquella época. En el siglo posterior vino lo que fue la mecánica con un avance más allá, incluyendo lo que es la inteligencia artificial. En esta época se desarrollaron lo que fueron los robots humanoides, los vehículos autónomos y las prótesis inteligentes. Eso vendría a ser la época actual. Y se integraron lo que son el Internet en muchas de estas inteligencias desarrolladas, la inteligencia artificial, el biodata,
la realidad aumentada, el IO, y se enfocó en hacer los sistemas más autónomos y seguros, incluyendo lo que fue la eficiencia en estos productos, porque si existían lo que eran robots inteligentes, pero eran poco eficientes o poco seguros. En una línea de tiempo simple, en la antigüedad clásica, las automatas mecánicas que son las poleas. En el Renacimiento, el diseño mecánico avanzado. En la Revolución Industrial, las máquinas a vapor, motores automatizados. En 1940, 1960, la electrónica y los sistemas de control. En 1970 surgió el término mecatrónica del japonés. En 1990, los robots, sensores y microcontroladores. En el 2000, que estamos en la época presente, vino lo que fue el desarrollo con lo que es la robótica inteligente, con IA, log y las automatizaciones avanzadas. En el transcurso de lo que va la evolución de la mecatrónica ha sido un cambio continuo de integración tecnológica desde las máquinas mecánicas antiguas hasta los robots inteligentes de hoy. Cada etapa de la historia ha sumado nuevos conocimientos que mejoran la vida humana y amplían nuestras capacidades de entendimiento. Hasta allí, ¿tenemos dudas? ¿Cómo surgieron esta nueva teoría? No, ninguna, licenciada. Ok, No. entonces ya tenemos lo que es el... Vamos a explicarle lo que es la tarea en clase. Responda con sus propias palabras las siguientes preguntas. Defínalo con sus propias palabras qué es la mecatrónica. La siguiente pregunta, ¿por qué la mecatrónica requiere conocimiento en física? Incluya un ejemplo. ¿Cree que la mecatrónica reemplazará totalmente a los humanos con el tiempo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué tipo de energía utiliza comúnmente los sistemas mecatrónicos para funcionar? Energía, ¿qué tipo de energía utiliza? A ver, ¿alguien tiene alguna respuesta? ¿Ustedes creen que en algún momento de la historia el trabajo humano va a ser reemplazado totalmente con lo que es la mecatrónica? No, no, yo no creo así. ¿Usted no cree? ¿Por qué? Bueno, porque su posición, digamos, pueden ser ciertas cosas como la inteligencia artificial, cosas así, pero en cosas, digamos, de labor o peso, ellos no podrían, porque digamos como que no están bien creados para ese tipo de cosas. Les comento que vi una investigación que salió en internet en el cual en Asia han desarrollado lo que es un robot que llega a la capacidad de ser un robot niñera. Este robot se encarga de hacer la limpieza de la casa. Es un robot en figura humana. Se encarga de hacer la limpieza en casa y de impartirle conocimiento a los niños, que es un trabajo que por lo general pues requiere bastante demanda de tiempo y de energía. En algunos otros casos, por ejemplo, la computadora también tiene cierto mecanismo de mecatrónica. Y la computadora actualmente almacena muchos datos porque también incluye lo que es la Internet, que tiene la base de datos más amplia. Y si incluimos lo que es la inteligencia artificial a este dato, las computadoras están reemplazando lo que es una función que anteriormente existía. ¿Sí o no? Sí, Ok. Es decir, que el desarrollo en cierta área implica que si por ejemplo, usted es un empresario. Si en su empresa a usted le conviene tener un trabajador humano que le representa un sueldo básico, le representa seguro, le representa un gasto o una inversión constante. Pero si usted contrata
a un robot y ese robot viene con inteligencia artificial y puede desarrollar las mismas capacidades o las mismas actividades que un trabajador humano, ¿a cuál contrataría? Yo siendo sincero, podría ser el robot, pero su posición, aunque quieran que la tecnología vaya avanzando, siempre tendrá un defecto, siendo sincero, porque digamos, aunque no lo crean, ¿cómo le puedo explicar? Mm, Exacto, la ciencia aún no es perfecta, pero sí se van desarrollando ciertos elementos. Miren, cuando fue la época de lo que fue la revolución industrial, vinieron lo que fueron los automóviles. ¿Quién fue el primero con la teoría de la automatización? Que fueron los carros. ¿Quién fue el primero? En eso estamos hablando de lo que vino la empresa Ford, los primeros en ensamblar un vehículo. Ellos ensamblaban sus vehículos requiriendo mano humana. Ellos lo ensamblaban parte por parte, de tal manera que los vehículos que fueron ensamblados en aquella época, estamos hablando que más de 50 años después, son vehículos que tienen un valor monetario mucho más costoso que los autos mucho más modernos o lo mejor que usted vea en la época actual. ¿Por qué? Porque en esa época se ensamblaban parte por parte, se hacía cada parte de forma manual de los vehículos. Estamos hablando que con la revolución tecnológica, muchas de esas personas que ocupaban un cargo en dichas empresas fueron despedidos porque se contrató lo que fue la maquinaria y ahora actualmente los carros no son ensamblados completamente por personas, son ensamblados por un equipo técnico y en algunos casos esa cantidad de equipo técnico que tienen son manejados por personas, pero ya no es lo mismo que era antes. Han escuchado, por ejemplo, que los vehículos que ensamblaban en aquella época sí eran de acero, eran resistentes. Y actualmente los vehículos, como ya solo es imprimen el mismo formato, ya no lo hacen a detalle, muchos de esos vehículos vienen con fallas de producción. ¿Han escuchado al respecto? yo sí, licenciada, yo sí. Entonces, don Tapia, usted sigue en la afirmación que las máquinas en algún momento no van a representar lo que es un espacio en el área laboral de las personas, o está a favor o en contra. Como ya dije, yo estoy en contra de que un día los robots vayan a, digamos, a representar a los humanos. Nada como los humanos, porque nosotros, digamos, a pesar de todo, trabajamos duro, pero digamos, ahorita con la tecnología, como usted dijo de los carros, antes cuando hacían porque antes como no existía mucho la tecnología, los carros eran más resistentes. Ahorita en la actualidad, tú coges, manejas un carro, y, digamos, tienes el accidente y tu carro totalmente se queda como chatarra. Por eso digo, yo no voy avanzando con la teoría de que los robots van a reemplazar a los humanos. Exactamente, porque el robot puede tener la inteligencia artificial más grande o más innovadora, pero no puede simular lo que son la conciencia y la emoción que mantienen los seres humanos, que por eso los hacen humanos, si no también fuésemos robots. Eso es un debate constante que se realiza si realmente la tecnología llegará a tal punto de que podríamos ser reemplazados o no. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de energía utilizan comúnmente los sistemas mecatrónicos para funcionar? ¿Qué tipo de energía ustedes creen que funciona? Energía eléctrica. Ok, ¿por qué? Porque la mayoría de máquinas usan la electricidad eléctrica porque es más fácil de controlar y se puede usar por dar vida a motores, sensores, luces o programas. Por ejemplo, un brazo robótico necesita energía para encenderse, de quitar objetos o mover partes. Sin electricidad no podría hacer nada. Muy bien, exactamente. Ese es el tipo de energía que utilizamos. Déjenme ver si yo tengo por aquí a don Víctor. Don Víctor,
¿Usted cómo define la mecatrónica? Bueno, por lo escuchado, yo creo que la mecatrónica sería como una rama de la ingeniería, como combinada con la mecánica, eléctrica y computación, como para crear y controlar máquinas inteligentes. Ya los, Exactamente, sí, ¿qué más? bueno, como mencionado, los robots y los sistemas automáticos. Exacto. La mecatrónica es una variante de otras ciencias como tal, porque la mecatrónica tiene una base en matemática, una base en física y en lo que es electricidad, incluyendo pues lo que es la mecánica y sus distintas áreas, pues la mecánica básica o la mecánica industrial, que la mecánica industrial se aplica en lo que son elementos un poco más desarrollados. Por ejemplo, lo que es el ensamblado de vehículos o el, lo que son las huellas digitales o las plataformas en sí. Entonces, tenemos claro lo que es la tarea en clase. Vamos a explicar lo que es la tarea en casa. Responda con sus propias palabras las siguientes preguntas. ¿Qué ley de Newton explica el movimiento de un brazo robótico que se detiene cuando detecta un obstáculo? Recuerden que Newton tuvo tres leyes. Un motor mueve una cinta transportadora a velocidad constante. ¿Qué tipo de fuerza neta actúa sobre ella? La siguiente pregunta. ¿Qué tipo de movimiento realiza un brazo robótico cuando recoge una pieza y la traslada a otro punto? La última pregunta. ¿Qué tipo de energía transforma un motor eléctrico en una máquina mecatrónica? Esas serían las preguntas. ¿No tenemos ninguna duda? No. Ya, aquí No, en la tarea en casa veo que ya me la han entregado dos estudiantes. ¿Alguno de ustedes le fue? Sí, fui yo entregué mi dos tareas. Muy bien, entonces, ¿y la tarea en clase? También Ya, entregué ok, la tarea en clase y la tarea en casa. listo. Entonces, vamos a proceder a tomar evidencia de los estudiantes que se encontraron conectados en la clase el día de hoy para quedar constancia. ¿Listo? ¿Pueden visualizar sus nombres? Sí. Sí, Ok, licenciada. la clase del día de hoy la finalizamos con la estudiante Mayerly Torres, presente. Tapia Harvey Presente. y Víctor Navarro. Presente. Ok, recuerden presentar sus tareas en el plazo que indica la plataforma educativa. Si tienen dudas sobre los temas que hemos tratado, me pueden escribir un mensajito por la plataforma educativa o lo indican en la siguiente clase que tenemos para poderla resolver. ¿Listo? Ok. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Que tengan buena tarde. Chao, licenciado. Chao, profe. Igualmente, licenciada. Chao, Dios la bendiga. Bendiciones.